SER Podcast. Feijóo ha renunciado esta tarde en el Senado a presentar una moción de censura contra el gobierno, que es lo que le piden Vox y Ciudadanos. Dice que no le dan los números. El líder de la oposición ha ido esta tarde a la Cámara Alta muy presionado por las voces internas que le critican no ser lo suficientemente duro con el Ejecutivo, pese a los apuros que pasó, por ejemplo, la semana pasada a cuentas de las rebajas de penas tras la ley del solo sí es sí. Por eso Feijóo sí ha elevado algo el tono contra el presidente del gobierno, pero ha renunciado expresamente a esa moción de censura. Ojalá pudiéramos hacerle una moción de censura con 350 diputados. La mayoría le debe obediencia debida y la otra está encantada con usted, y no lo digo yo, lo dice el señor Otegi. Esto no quiere decir que no vaya a hacerse. La moción de censura se hará el 28 de mayo en miles de urnas en todos los ayuntamientos de España. Ha respondido además Feijóo a quienes desde dentro del partido le animan a ser más duro con el Ejecutivo, a ser implacable, contaba hoy El Mundo. Feijóo asegura que él lo que quiere es ofrecer una alternativa imbatible, pero el presidente Pedro Sánchez, durante esa sesión de control, no ha perdido la oportunidad de acusar a Feijóo de actuar al dictado de los sectores más duros. Presume de ser un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día. Vamos ahora mismo al Senado con todos los detalles de esa sesión de control. Antes, el tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Las próximas 24 horas lo más destacado será un ascenso de las temperaturas, transitorio, pero que dará lugar mañana a un ambiente más agradable, menos frío a primeras horas de la mañana. Durante la tarde, sobre todo en el Mediterráneo o en el Valle del Guadalquivir, al sol ambiente incluso suave. En cambio, en Galicia, el Cantábrico y Castilla y León, donde la lluvia, sobre todo durante la mañana, todavía tendrá protagonismo, las temperaturas variarán poco y el viento, sin desaparecer, no soplará con tanta intensidad como lo ha hecho en las últimas horas. Empieza ahora 25. En el Senado, con esa renuncia expresa del líder de la oposición a impulsar la moción de censura que le piden desde los sectores más duros. No es que haya escatimado en críticas Feijóo, eso sí, al gobierno. Ha dicho, entre otras cosas, que el Ejecutivo ha creado un clima irrespirable en España. El presidente Sánchez le ha acusado de no tener autonomía política. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Retumbaban las portadas los pasillos de Génova pidiendo a Feijóo más mordiente, más picante, más adrenalina. Mensaje captado. Mientras hablamos, señoría, en este país se pueden estar escarcelando agresores sexuales. Su gobierno ha entrado en shock y no hay institución que no se hayan impregnado en un barniz de indignidad. En teoría la pregunta era para hablar de la sedición, pero Feijóo ha optado por el modelo PAC, melilla, inflación, malversación, solo sí es sí, y Sánchez ha optado por la ironía. ¿Dónde ha dejado su moderación? ¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía política? El presidente ha afeado al líder del PP que hable de la violencia contra las mujeres y pacte con Vox, también que lamente la erosión de las instituciones y siga sin renovar el Constitucional. Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados. Y hablando de agua, Feijóo se ha hecho un pequeño lío al mencionar el fuego. Usted preside un gobierno en llamas. ¿Qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo intenta escapar. Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están. Y no pueden estar porque la cita era en el Senado y además Podemos no tiene senadores, aunque Feijóo luego corrige y habla de ministros. Un sonriente Sánchez le ha echado en cara las portadas. El Partido Popular anima a Feijóo a ser implacable con Sánchez. Es el momento, dice el diario El Mundo. A mí no me interesa ser implacable. Lo que me interesa es ofrecer una alternativa imbatible. Presume de ser un político previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día. Otra sesión de choque y exabruptos en el Senado. Esto también se sabía antes de que arrancara el día en los kioscos. Y en el Congreso el Gobierno tiene ya asegurados los votos para aprobar este jueves los presupuestos generales del año que viene. Aunque Esquerra aún no ha aclarado su voto, tanto el PDeCAT como Bildu han anunciado hoy su sí y con ellos en la ecuación las cuentas salen. En el caso de Bildu las apoyarán tras un acuerdo con el Ejecutivo para mantener durante todo 2023 el tope del 2% en la subida de los alquileres. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la calculadora del Gobierno ya hay más votos a favor que en contra de los presupuestos. La negociación está muy ultimada, quedan siempre flecos pendientes. Así que a falta de esos flecos, como confirmar el apoyo definitivo de Esquerra,
Estamos negociando los últimos detalles, flecos que se dice en fútbol, veremos. El Ejecutivo hoy ha sumado el apoyo de Bildu y del PDeCAT. El acuerdo es amplio. Ya les avanzo que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno. A cambio, esos dos grupos han conseguido arrancar una serie de medidas de marcado carácter social. Los nacionalistas catalanes, por ejemplo, logran que los billetes de autobús de las líneas de titularidad estatal sean gratuitos para toda España. Los independentistas vascos prorrogar el tope a la subida de los precios del alquiler. Es una medida que está evitando el encarecimiento de millones de alquileres que, de decaer, aumentaría considerablemente. Y gracias a este logro, miles de personas y familias podrán tener la tranquilidad de que durante al menos un año mantendrán sin grandes incrementos sus alquileres. El Gobierno tiene hasta el jueves para cerrar las cuentas de cara a la votación de los presupuestos. El debate, Isa, sigue aquí en el Congreso de los Diputados. Lerma, gracias. Y con los presupuestos encaminados en el Congreso esta tarde, Bruselas ha avalado las cuentas. La Comisión Europea les da el visto bueno al proyecto del Gobierno, pero alerta de que las medidas anticrisis que están poniendo en marcha aquí en España el Ejecutivo no se focalizan lo suficiente en los más vulnerables. También hay advertencia por el impuesto a los ingresos de la banca por los beneficios extraordinarios que están obteniendo en esta crisis. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes. España cumple con las expectativas de Bruselas con el presupuesto para el año que viene, un año complicado en el que la Comisión insiste, el crecimiento de España será solo del 1%. Se trata de moverse en un contexto difícil en un contexto difícil para frenar la inflación, pero evitando la recesión, lo que implica mantener inversiones haciendo frente a los elevados precios de la energía. Un problema en el caso español y un problema en el caso de toda la zona euro, aunque eso sí, en el caso concreto de España, la Comisión advierte sobre los riesgos del impuesto a la banca y pide que sea diseñado de forma proporcionada para evitar directamente consecuencias, leemos textualmente, injustificadas sobre la estabilidad financiera y del sector bancario. Justo hoy el Gobierno ha aprobado el plan pactado con la banca para aliviar la carga de las hipotecas a las familias con menos recursos. Vamos ahora mismo al detalle de ese plan, pero antes, Griselda, la Comisión Europea ha puesto cifras a su propuesta del tope al precio del gas. Lo fija en 275 euros el megavatio hora, un tope mucho más alto del que planteaba, por ejemplo, el Gobierno español. Es tan alto que supera los precios que marcó el gas en lo peor de la crisis este verano, por lo que ni siquiera ahí se habría aplicado. Bueno, el tema del tope al precio de la energía es completamente inexplicable porque tras muchos días de retraso, tensiones con los gobiernos, finalmente hoy la Comisión define su propuesta y lo hace con un tope tan alto que no habría servido para nada en la crisis del último verano. Por esto España advierte ya que no va a aceptar la propuesta. Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad. Nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada. Son las declaraciones de la vicepresidenta española para temas de energía en un contexto de sorpresa generalizado también entre los europarlamentarios, decepcionados por la actitud del equipo europeo y conscientes de que el vicepresidente Timmermans, vicepresidente socialista, es responsable del freno a las demandas españolas. Gracias, Griselda. Ahora sí, bajamos a la letra pequeña de ese plan al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros para aliviar la carga hipotecaria de quienes tienen menos recursos en plena escalada del Euribor. Hay medidas para 3 tipos de familias en función de cuánta sea su renta. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Hay 3 escalones para acogerse a estas medidas. El primero es el de los más vulnerables, quienes cobren hasta 25.200 euros al año. Quienes cobren esa cantidad, 25.200, y vean cómo la mitad de su renta se va a pagar hipoteca y los intereses son el 50% más caros, podrán pedirle al banco no pagar durante 5 años o durante 2 si esos intereses no han subido tanto, pero podrán pedir una moratoria hipotecaria. El segundo escalón es para familias algo menos vulnerables, quienes cobren hasta 29.400 euros al año. En ese caso no se podrá pedir una moratoria, pero sí una congelación, que el Euribor no se mueva. Y para todos los demás, lo que se hace simplemente es anular comisiones. Esos son los 3 escalones, 25, 29.000 y el resto de consumidores. Y a partir de ahí el Gobierno calcula... Se trata de una medida que puede proteger a más de 1 millón de hogares. Esto es aproximadamente 1/3
Aunque los códigos de buenas prácticas que ya se han vivido en el pasado cubrieron a 142.000 en la última década. Hoy el Gobierno dice 1 millón en los próximos 2 años. Esto que detallaba Ruiz depende ahora de que los bancos firmen los nuevos protocolos. Una vez se unan, las medidas serán obligatorias. Si no se adhieren, no tendrán esa obligación de ponerlas en marcha. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Los bancos quieren estudiar el detalle del texto que publicará mañana el Boletín Oficial del Estado antes de adherirse a un código que han estado negociando sus patronales con el Gobierno durante los 2 últimos meses. Nuestra voluntad es trabajar para que el mercado hipotecario sea sano y sólido. No vamos a firmar si vemos que el mercado hipotecario hacia el futuro no es sano y sólido, pero nuestra intención es llegar a un acuerdo. Como es lógico, vamos a estudiarlo con la mejor predisposición y buscando las soluciones que sean más positivas para todo el mundo y obviamente para nuestros clientes, ¿no?, que es lo más importante. Son José Antonio Álvarez del Santander y Manuel Menéndez de Unicaja, esperando conocer los últimos flecos antes de comprometerse. En realidad los bancos ya se adherieron al Código de Buenas Prácticas que protege a los más vulnerables hace años. Ahora, como se han introducido cambios en ese texto, van a tener 15 días para desmarcarse en caso de que quisieran. Sí tendrán que adherirse al resto de medidas pensadas para las rentas medias, que son la gran novedad de este paquete de medidas. Paquete de medidas acogido con disparidad de opiniones entre las asociaciones de consumidores. Facua y OCU consideran que son insuficientes porque ni cubrirá, dicen, a todos los hipotecados que lo necesitan, ni aliviará lo suficiente a quienes sí se beneficien. Ileana Izberniceanu de OCU, Rubén Sánchez de Facua. Creemos que puede haber familias con rentas no tan bajas, pero que tengan problemas también importantes para pagar esa hipoteca. Los pocos que se beneficiarán de las medidas en su conjunto no van a recibir demasiado. Sin embargo, desde Asufin defiende su presidenta Patricia Suárez, aplauden estas medidas porque opinan justo lo contrario, que cubrirán un grupo suficientemente amplio de la población y no solo a los hogares vulnerables. Valoramos positivamente que se haya alcanzado un acuerdo que no solamente ayude a las familias más vulnerables, sino que se amplía a esas clases medias que puedan entrar en una situación de vulnerabilidad. En lo que sí coinciden es en que para hacer una valoración en profundidad habrá que esperar a conocer la letra pequeña. Gracias, Sira Valdés. Tampoco los socios del Gobierno del PSOE están entusiasmados con este paquete de medidas. Esto ha dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz. Las medidas que se adoptan sirven para que, repartamos las cargas de la crisis. Humildemente, creo que no. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable. Le ha respondido así Nadia Calviño. Los acuerdos adoptados hoy son los acuerdos de todo el Consejo de Ministros y hemos estado trabajando muy intensamente y de forma constructiva con las asociaciones bancarias para tratar de proteger a más de 1 millón de familias de nuestro país que se pueden ver particularmente afectadas por la subida de los tipos de interés. Hora 25. Isabel Villar. Esquerra Republicana reconoce lo complicado que es sacar adelante, explicar la reforma del delito de malversación. La idea inicial, a lo que el Gobierno dejó en principio abierta la puerta, era rebajar las penas de quien hagan un mal uso del dinero público, pero que no se enriquezcan personalmente, diferenciar a quien se lucra de a quien no. Pero hoy han sido los propios republicanos los que han enfriado la posibilidad de presentar finalmente esa propuesta. Dice el portavoz Gabriel Rufián que lo intentarán, pero admitiendo que el tema es espinoso. Lo ha planteado así en la hora de la 1. No solamente se trata de desligarlo del enriquecimiento personal, porque hemos visto el caso de los ERES, la Kitchen, como gente que quizá no se enriqueció personalmente, pues fomentó una estructura de corrupción para comprar voluntades. Así que entendemos, la enorme dificultad que tiene tocar este delito. Se intentará, pues para que alguien que ponga una caja de cartón en un colegio electoral para que se vote, pues no se le mute con 5 millones de euros, ¿no? Desde el Gobierno se quedan en que Esquerra no ha presentado aún ninguna enmienda para reformar ese delito. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, esta tarde en el Senado. Ha habido muchos comentarios a propósito de que otras formaciones políticas iban a presentar otro tipo de enmienda, pero hasta la fecha de hoy, que yo conozca, no se ha presentado ningún tipo de enmienda, ni nadie ha trasladado que la vaya a presentar. Pero, insisto, cuando eso ocurra, se estudiarán todas las enmiendas como hacemos con cualquier ley. Y sobre la ley del solo sí es sí, en concreto, sobre las críticas de la derecha Irene Montero, críticas, insultos, escuchamos ayer incluso en el Congreso, que hoy la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado mucho más allá. Se llama Carmen Errate, es de Ciudadanos y ha dicho que la ministra de Igualdad está donde está, y es literal, porque la ha fecundado un macho alfa. Lo ha dicho en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, que ha tenido que suspenderse porque tras ese comentario los concejales de la izquierda se han levantado y se han ido. Piden su destitución. Radio
Radio Zaragoza. Toño Ruesta. La izquierda en bloque pide su reprobación, incluso su destitución, y mañana han convocado una rueda de prensa conjunta, mientras el Gobierno de momento guarda silencio. Esta concejal de Ciudadanos debatía en una comisión de Hacienda sobre unos microcréditos municipales, asunto totalmente inconexo con la forma en la que, con sus palabras, ha saltado olímpicamente por encima de todas las líneas rojas contra la ministra Montero. Otras, como una que ha nombrado usted, que están donde están porque las ha fecundado el macho alfa, por eso son ministras, o que están donde están porque han hecho pipí en la calle, o porque han enseñado el pecho en iglesias que no en mezquitas. Presidía esa comisión la popular María Navarro, no sabía dónde meterse ni qué decir, y en ese medio camino ha acabado por defenderla con la boca pequeña, diciendo que nadie había insultado a alguien de la sala. Carmen Herrarte a finales de septiembre ya protagonizó un capítulo similar cuando argumentó que promovían delitos sexuales desde el Gobierno y dijo textualmente: espero que la ministra ponga a sus hijos a la puerta de un colegio con esos señores que regalan caramelos. Lejos de retractarse, la edil de Ciudadanos ha usado esta tarde las redes sociales con su hashtag Yo no me callo. Se multiplican los casos de bronquiolitis en niños, casos que están llenando las urgencias pediátricas. Atienden un 40% más casos que antes de la pandemia. Algunos hospitales están tomando también medidas. Claudia Platero, buenas tardes. Buenas tardes. En Zaragoza, por ejemplo, el Hospital Infantil ha tenido que ampliar el número de camas de UCI y se han trasladado al Hospital General, que está al lado y es más grande. Tiene 9 camas y hay 8 ocupadas. En Murcia, donde hay 25 menores ingresados, la Consejería ha preparado un plan de contingencia que incluye más contratación de personal y la colaboración de pediatras que de forma habitual no hacen guardias en urgencias. En Madrid, el número elevado de casos está saturando las urgencias de algunos hospitales de la comunidad. Los trabajadores dicen que se están derivando niños de unos hospitales a otros y están, por ejemplo, haciendo dobles algunas habitaciones individuales para poder atender a todos los afectados. Un aumento de contagios que normalmente suele producirse ya entrado el invierno, pero que este año se ha adelantado y eso preocupa a los médicos. Teresa Rubio. ¿Qué tal si el VRS, el virus respiratorio sincitial, que es el responsable de la bronquiolitis, este año se ha adelantado más de un mes? David Andina, portavoz de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. Lo que está ocurriendo ahora es que desde octubre llevamos viendo casos y estamos viendo un aumento muy inusual de casos a mediados de noviembre que superaría ya lo que estábamos habituados a ver en diciembre. Entonces lo preocupante es la situación actual y sobre todo es ver que no tiene fin esa curva del VRS y que la situación de colapso se puede agravar aún más en los próximos días. La bronquiolitis empieza como un catarro, con mocos, tos y estornudos. Y a partir del tercer-cuarto día, algunos niños desarrollan dificultad respiratoria. Mete la piel entre las costillas, se les marca mucho la tripa, respiran agitadamente. Son signos de dificultad respiratoria por los que hay que consultar en urgencias y muchas veces necesitan ingresar para ponerles unas gafitas de oxígeno para ayudarles a respirar mientras ellos, al ser un virus, se curan solos de la enfermedad. Pero muchos niños, sobre todo los más pequeños, necesitan soporte respiratorio durante esos días. La bronquiolitis afecta cada año a casi un 30% de los niños menores de un año. La mayor incidencia se produce entre los 2 y los 6 meses y el 90% cursa de forma leve. Sobre la guerra de Ucrania, la empresa que gestiona la red eléctrica en ese país ha acusado hoy a Rusia de causar un daño colosal a esa red. Según ha dicho el consejero delegado de la compañía, no hay en el país centrales térmicas o hidroeléctricas que no hayan sido atacadas por los rusos. Por eso avisa a los ciudadanos de que tienen que prepararse para cortes de energía, apagones que pueden dejar a los ucranianos sin agua o calefacción o luz en pleno invierno. Desde el gobierno ucraniano han instado a los ciudadanos de Jersón, sobre todo a los vulnerables, a que abandonen la ciudad durante estas fechas porque no se puede garantizar el suministro. Y en Irán, es noticia de la tarde, la Organización Internacional de la Energía Atómica ha alertado de que el país ha vuelto a producir uranio enriquecido, un tipo de energía para fabricar armas nucleares. Esto despierta mucha preocupación por las relaciones precisamente de Irán con la Rusia de Putin. De hecho, la Unión Europea y otros 5 países, entre ellos Estados Unidos, llevaban meses negociando, presionando a Irán para que dejara de producir, para que no produjera este peligroso componente nuclear. Victoria García. Irán ha vuelto a poner en marcha sus actividades nucleares para enriquecer uranio, restableciendo la operatividad de varias de sus viejas centrifugadoras. Esta es una fase básica para la fabricación de un arma nuclear que el régimen de los ayatolás había paralizado mientras se llevaba a cabo negociaciones con la Unión Europea y el grupo de 5 países, Estados Unidos y Rusia, entre otros. Francia, Alemania y el Reino Unido también formaban parte de ese quinteto junto a la Unión Europea. Negociaban el acuerdo de desarme armamentístico iraní. Hoy
ha mostrado su honda preocupación por el expansivo programa nuclear de Teherán. Tras la invasión rusa de Ucrania, se paralizaron los avances en las negociaciones para acabar con la producción de uranio enriquecido, y la colaboración de Irán con Rusia había provocado nuevas sanciones contra el régimen de Teherán. Agentes de la Agencia Internacional de la Energía Atómica han dicho que Teherán ha vuelto a enriquecer uranio al 60%. En su informe dicen que tiene funcionando 14 nuevas cascadas en centrifugadoras que les va a permitir subir del 5% de la producción a un 20%. Y esta tarde en la Comunidad de Madrid, en Alcorcón. Son los disparos que ha hecho la policía municipal en plena calle contra un coche que intentaba escapar de un control. Los agentes le habían dado el alto, el conductor no frenó, intentó atropellarlos y se metió en dirección prohibida por una de las calles de la ciudad, y es cuando los agentes empezaron a disparar. La policía sospechaba que habían robado teléfonos móviles. Radio Madrid, Alfonso Gea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La persecución policial del vehículo sospechoso se iniciaba en pleno centro de Alcorcón sobre las 5 de esta tarde, cuando un radiopatrulla de la policía local del municipio ha detectado movimientos anormales en el vehículo. Al intentar darle el alto, el coche ha cerrado el paso a los funcionarios. La policía local entonces ha solicitado ayuda a sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía para perseguir a este vehículo y también detener a sus ocupantes. Pero una vez más, los ocupantes del coche sospechoso han arremetido contra los vehículos policiales, por lo que los agentes de la Policía Nacional han sacado sus armas reglamentarias y han abierto fuego. El choque entre los automóviles de la policía y el coche de los sospechosos ha forzado a que estos escaparan a la carrera por las calles cercanas. Uno de ellos ha sido detenido por los agentes, el otro ha logrado escapar. En el interior del vehículo sospechoso se han localizado numerosos móviles de última generación, concretamente iPhone, que posiblemente han sido sustraídos. La Casa de América en Madrid va a acoger mañana la Capilla Ardiente de Pablo Milanés. El cantautor escribió auténticos himnos. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palmas. Como este que escuchan, Yo no te pido. Milanés, cubano, la gran voz de la música iberoamericana, ha muerto esta madrugada en Madrid, donde vivía desde hacía años. Ha muerto a los 79 por un cáncer. Con más de 40 discos publicados a lo largo de su carrera, Milanés recibió premios como el Premio Nacional de la Música de Cuba o el Grammy Latino a la excelencia musical. Pepa Blanes. Pablo Milanés cantó a la nostalgia, a la vida, al amor y al tiempo político que le tocó vivir. De alguna manera nos rebelamos, de alguna manera fuimos distintos, y entonces, bueno, pues nacimos soñando y seguimos siendo soñadores. Esto no puede ser nomás. Sueños realizables, los que escribió en sus canciones el músico cubano, fundador de la trova y figura carismática de la cultura de la revolución. Su canción más famosa fue Yolanda, una historia real que se volvió cuento. Sin reparar en formas tales. Más de 40 discos publicó a lo largo de su carrera y obtuvo, entre otros, el Premio Nacional de la Música en Cuba o el Grammy Latino. En sus canciones aunó la mejor poesía latinoamericana, el existencialismo y el idealismo de una generación, como se deja ver en los versos de Yo pisaré las calles nuevamente. Canciones que enamoraron a varias generaciones e influyeron en los cantautores actuales. Y en una hermosa plaza liberada. Y nos queda La mirada de Xavier Vidal Folk. Alivio para muchas familias hipotecadas, que potencialmente podría alcanzar a 1 millón de hogares. El acuerdo del Gobierno con la banca suaviza el encarecimiento de los créditos para la vivienda derivados del aumento de los tipos de interés, sobre todo para las familias a las que el pago de la vivienda les supone ver cómo se evapora el primer día de cada mes entre 1/3 y la mitad de sus ingresos conjuntos. Así, la situación de los compradores vulnerables y también de quienes estrictamente no lo son, pero pasan apuros para llegar a final de mes, mejora. ¿Cómo? Mediante una combinación de medidas que congelan o frenan el alza de las cuotas mensuales, sobre todo alargamiento de los plazos de la hipoteca, rebajas en el tipo de interés, facilidades para la dación en pago de la vivienda en caso de crisis fatal, cancelación de comisiones para cambiar el crédito de tipo variable
a fijo. Tan interesante como las medidas es su puesta en práctica. El Código de Buenas Prácticas de 2012, que se amplía con ellas, era solo voluntario por parte de la banca. Podía no cumplirlas si quería. Ahora es voluntario solo al inicio, a la hora de inscribirse. En cuanto se acepta y se firma el pacto, será obligatorio. Es un gran avance. Habrá que ver si la letra pequeña establece también un sistema efectivo de vigilancia y arbitraje en caso de desacuerdo entre banco y cliente. Sería aconsejable. El pacto tiene otros ángulos positivos. Afecta a los más perjudicados, pero también beneficia a la clase media. Ha sido alcanzado por las patronales del sector justo en el momento en que la patronal COE no firma ni un recibo. Y llega en un momento en que la banca está enfadada con el gobierno porque le aplica un impuesto a sus beneficios caídos del cielo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.